Entonces, continuando, en la anterior clase habíamos visto esto de el verificar o comprobar la existencia de un atributo. Esto lo hacemos mediante clase, objeto y try except también. Entonces aquí estamos manejando un poquito de las excepciones. La idea, pues bueno, para que funcione algo bien, decíamos, tenemos una clase, verifica si es que es par o si es impar. Si sí, lo muestra, si no, y acá está, ¿no? Si es que no tuviera un atributo el objeto, me va a salir por defecto a nada. No va a hacer nada si es que encontraría, si es que trato de mostrarle esto. No solamente me muestra el que sí hace. Esto habíamos visto en la anterior vez. La última parte de esto estaría comprobar la existencia como una continuación. Hay aparte una función que me permite comprobar la existencia o no de algún atributo. En este caso tenemos esta función hasAttribute justamente, y va de esta manera. Yo defino una clase ejemplo, le estoy poniendo una variable internamente que es attr, que vale 1. Y le estoy preguntando si la clase ejemplo, ojo, la clase, no estoy haciendo un objeto, si la clase tiene el atributo attr. Y le estoy preguntando si la clase tiene el atributo prop. Este attr se podría decir, estoy preguntándole si tiene variables, constantes, ¿qué más podría ser? Creo que de hecho no, incluso podría ser tal vez algún método. En este caso el atributo attr está acá. Y prop obviamente no existe. Ahora, este hasAttribute va a ser como una pregunta, ¿no? Si tiene atributo. Entonces, por esa razón me va a responder como verdadero o falso. En el primer caso, verdad. En el segundo, falso. Y para eso sirve. Entonces, yo puedo modificar el ejemplo anterior y decirle, en lugar de preguntarle si es que es par o impar, que me muestre solamente A o solamente B, directamente yo hago correr, le pregunto lo mismo. Vamos a comentar esto acá. Clase ejemplo tiene A con 1 y defino mi inicializador con B, que tiene 2. Creo un objeto de la clase e imprimo. Si el objeto ejemplo tiene B, si el objeto ejemplo tiene A, aquí estoy ya creando objetos. Y le estoy preguntando si es que tiene el atributo. Y acá lo mismo, no estoy con la clase directamente preguntando si tiene B, si tiene A. Obviamente aquí va a variar, ¿no? Estoy creando un objeto y puede que mi objeto, dependiendo de lo que yo le pase, puede que tenga solamente A o puede que tenga solamente B. Entonces, por un lado, el objeto también puede variar. Y bueno, la clase de por sí tendría, ¿no?, todo lo que estoy creando. Entonces, si yo hago correr esto, me sale true, true, false, true. El objeto lo he creado de esta forma, tiene un A, tiene un B. Entonces, estos dos se cumplen. Para la clase se crea, tiene el atributo A, pero si no se inicializa nunca, esto no va a entrar. Es como si nunca llamo al método, entonces esto no va a funcionar. Entonces por esa razón me dice que B no existe. Lo he definido y demás, pero no lo estoy como utilizando, se podría decir. Por esa razón este objetito, bueno, este atributo B no es parte de la clase. Eso entonces en cuestión del método hasAttribute, bueno, de la función, perdón, función hasAttribute, preguntar qué es lo que tiene, ¿no? Si tiene o no tiene algo. Bueno, su sintaxis es simple, ¿no? Se le pone hasAttribute y de dónde y qué cosa quiero preguntar. Bien, aquí vamos a ir entrando a lo que son métodos, pero con mucho más detalle.
Hemos visto los métodos, bueno, bastantes métodos cuando hemos hecho cadenas y demás. Ahora, estos métodos van a depender, ¿no? Si yo tengo un tipo de dato y le pongo un método, puedo ponerle uno o varios parámetros. Es lo que nos dice, dependiendo cómo lo definamos, en este caso puede que necesite solamente uno o que necesite varios parámetros. Lo otro, dentro de las funciones hemos visto que nuestros métodos sí o sí, por defecto, se le va a poner un self. Y a continuación puede meterse cualquier número de parámetros, ¿no? Desde uno hasta, no sé, muchos más. Entonces, esos parámetros que yo veía poniendo va a ser después del self. Siempre la primera va a ser el self y después viene lo demás. Aquí está un ejemplo que tiene una clase con clase. En este caso, defino mi método self e imprimo, nada más. No tengo ni un método inicializador ni nada, solamente tengo este. Creo un objeto con clase, entonces va a venir acá, pero no va a hacer nada, ¿no? Tendría que llamar yo. Como no viene con inicializador, por defecto no hace nada esta clase. Por eso es que yo tengo que llamar al método. Para eso se le pone el objeto punto y el método que yo le haya puesto. En este caso el nombre del método es método. Le paso de esta forma y recién va a entrar acá y recién va a hacer esto. Pues si hago correr me va a imprimir obviamente método. Ahora, la cuestión de parámetros, aquí tengo el ejemplo. Vamos a hacerlo acá. Tengo una clase con clase, defino mi método y le paso un parámetro. Este está por defecto. Un parámetro, imprimo método igual a el parámetro que yo le haya pasado. El objeto lo creo de esta manera, objeto con clase. Para el objeto le paso al método el parámetro 1, luego le paso el método con el parámetro 2, y acá, bueno, con argumentos, ¿no? Con argumento 2, con argumento 3. Va a venir acá con 1. Va a imprimir método 1. En el segundo va a venir acá 2, método 2, y acá método 3. Y ya está, los 3 métodos. Entonces de esa manera yo puedo ponerle varios parámetros en sí. Puedo ponerle más. Va a depender qué cosa quiera realizar. Pero este es básicamente el paso de parámetros. Eso se denomina. Ahora, acá vamos a ir viendo varios ejemplos de cómo se van a utilizar este tipo de métodos con parámetros y demás. Aquí tengo lo del self. Puedo utilizar algo bien estático, en este caso par no varía, dependiendo de lo que yo le pase. O puedo degenerarlo, o sea, detenerlo como si fuera propio del objeto. Cosa de que no varía, pero depende del objeto como tal. Bien, en este caso tengo la clase con clase. Tengo mi atributo varía con 2, defino mi método con nada más que el self, y estoy imprimiendo el self.varía y el self.var. Ahora, ¿de dónde viene esta var? Acá no lo he definido. Entonces, posiblemente la reconozca de algún otro punto afuera. Bien, entonces aquí tengo mi objeto de tipo con clase, una var, aquí estoy creando un var con valor 3, y acá estoy llamando al método. Entonces, es la misma sintaxis para crear variables, o perdón, para crear, sí, de hecho, para crear variables y para crear funciones o métodos. El punto y algo. En el caso de crear variables, se le pone el punto algo y se le da una igualdad, ¿no? Algo. En el caso de métodos va a depender si yo le pongo o no parámetros. Entonces aquí va a venir, si crea el objeto, el var va a tener 3, y aquí cuando llame a método va a mostrarme, ¿no? Tiene internamente ya el varía,
y aquí viene con el var 3. Y cuando yo imprima va a mostrar ambos resultados, el 2 y el 3. Ahí está. Entonces por cada objeto esto. Si yo lo crearía con otro objeto, objeto 2, y le pongo otros valores, pues esos valores se van a guardar internamente y los van a mostrar acá. Para eso funciona este self, ¿no? Para cada objeto mostrar su propio atributo. Aquí me dice, también puedo utilizar para invocar otros métodos desde dentro de mi clase. Ok, aquí vamos a ir viendo. Con clase, defino mi método otro, que no hace nada más que imprimir otro. Defino un método, imprime método y también estoy llamando a mi método otro. Entonces, yo puedo llamar a este por separado o a este por separado, pero si llamo a este solamente hace esto. Si yo llamo a este, imprime esto e internamente aquí llama a esto y también imprime este otro, ¿no? Entonces acá imprime los dos así. Creo mi objeto con clase, objeto método, justamente, y va a hacer ambas impresiones, ¿no? Porque uno está llamando al otro método. Y se puede, esto es completamente válido y también correcto. Entonces, de esa manera, ¿no? Primero impreso el método, de acá he entrado a acá y he impreso el otro. Entonces, de esa manera yo puedo utilizar puedo aquí variables, puedo obtener varios métodos y dentro de otro método puedo llamar a sus otras variables o a sus otros métodos. Es de esta manera que puede funcionar. Estos son ejemplos sencillos. Vamos a ir viendo algo más dentro de este tipo de paso de parámetros, de paso de métodos. Pero en sí no es más complejo. Bien, si tengo un método de esta manera, el inicializador o el constructor. Acá nos ve el constructor que tiene que ser, tiene sí o sí el parámetro self. Esto va por defecto así. Puede o no tener más parámetros, eso sabemos. Puedo utilizar para configurar mi objeto, ¿no? Obviamente cuando yo creo un objeto, viene acá, de forma automática, viene acá, crea lo que tengo que hacer, y por más que no haga nada, ya ha creado esto. Entonces por eso se le pone un self antes, para que sea propio de cada objetito. Bien, entonces aquí tiene el clase con clase, defino mi método, el constructor, defino un self y un valor. Bueno, le paso un valor. Y también creo una variable var que va a guardar ese valor. Ok, entonces aquí básicamente le estoy pasando acá a esto. Creo mi objeto 1 con clase, le paso el objeto. Este objeto va a venir acá, objeto va a venir acá, y var obviamente va a tener el valor objeto. Puedo crear otro objeto de tipo con clase y que sea hola, y que me imprima objeto 2 su var. Yo no le pondría este self, ese var no va a variar para cada uno. Podría tener un valor estático. En este caso, sería un poco difícil, ¿no? Pero puede que sí. Entonces es preferible que se maneje sí o sí el self para evitar que haya ese tipo de confusiones. Y me va a decir, si aparece un objeto, se va a crear con todo esto, con todo mi método constructor. Y va a guardar todos los valores aparte. Si se crea otro, va a crear otros valores. Si se crea otro, va a crear otros valores. Entonces, para eso se utiliza este self. Entonces, aquí tiene el objeto, vamos a imprimir directamente. Vamos a mostrar, es decir. Y ya está, ¿no? Para el primer objeto, pues tiene este valor. Y para el segundo tiene el all.
Eso para dar la idea más clara tal vez de esto del self, ¿no? ¿Por qué se usa? Ahora el constructor, ¿qué es lo que hace? Obviamente no retorna nada, el constructor suele ser de esta manera, solamente se crean variables, se les asigna valores. No se suele hacer impresiones ni nada, ¿no? Porque justamente yo estoy inicializando algo para que después pueda utilizarlo. La idea es entonces crear valores, inicializarlos y demás. Yo podría decir después otro método que me diga el objeto es de, no sé, de, de tipo tal, o voy a aumentar o concatenar algo en mi objeto, algo así, ¿no? Entonces, la idea es que el inicializador tenga lo más básico, justamente porque cada vez que se crea, viene con esto, incluido. Lo otro que nos dice, ¿no? Nos retorna un valor y no se puede invocar directamente desde el objeto o dentro de la clase. Se puede invocar desde cualquiera de las superclases. Bueno, esto como nos dice, vamos a ir viendo esto más adelante. Si yo quisiera utilizarlo, necesito más métodos. Entonces, para darle idea de esto de la creación de objetos con el self, es un ejemplo bastante útil. A continuación, el init es un método, es una función, lo mismo que los constructores. Ok, vamos a ir viendo acá. Tengo la clase con clase, defino el inicializador con self y le pongo un valor por defecto que es none, nada. Defino la variable con el valor con este. Entonces, si no cambia, pues hemos visto esto, ¿no? Si es que ya viene por defecto algo y si no le paso ningún parámetro, acá se va a crear con eso y var tendría el valor none. Bien, entonces creo aquí mi objeto 1 con clase, le paso el valor objeto, voy a ir acá con objeto y var va a tener valor objeto. Y un segundo objeto de tipo con clase no le paso nada, entonces va a ser de tipo none. Yo imprimo el var del objeto 1 y valor del objeto 2, es lo mismo, entonces no estoy llamando simplemente a los valores. Y aquí me va a salir primero obviamente objeto y el segundo none. Pero si sucede esto, es lo mismo que cualquier otra función, si le pasa según el parámetro, como va a mostrarme. Entonces se puede hacer esto también con objetos, y pasarle algo por defecto. Lo otro, el manejo de nombres. También va a diferenciarse esto. Acá vamos a ir viendo este ejemplito. Tengo la clase, un parámetro, perdón, un método visible que imprime nada más. Y un método oculto, si recuerdan esta parte, no es la idea de definir algo como privado, los guiones bajos. Yo no puedo acceder a este valor desde afuera de mis métodos. Bien, el oculto ¿qué hace? Nada más que imprime oculto. Bien, entonces yo creo un objeto de tipo con clase. No hay un método inicializador, entonces sí o sí tengo que llamar a los métodos si es que yo quiero utilizarlos. Aquí está el objeto de visible. Va a venir acá e imprime visible, nada más. Y acá para evitarme problemas con el método oculto, hago con try except. Digo, que intente mi objeto acceder a mi método oculto. Si sí puede, tendría que mostrarme esto. Si no puede, que me muestre fallido. Y aquí le doy, si recuerdan, esta es la manera, la sintaxis en la que se escribía para acceder a un método, que era pasarle el nombre de mi clase como si estuviera oculta, y pasarle el parámetro, es decir, el método que necesite, ¿no? Igual de forma oculta o privada. Va a venir, obviamente no va a poder ingresar, es lo que hemos visto con métodos de este tipo, de este estilo. Y pues vamos a ver, ¿no? Entonces, sabiendo cómo funciona, nos va a salir. Ahí está. El primero normal nos va a salir visible, el segundo fallido porque no podemos acceder, y el tercero, ¿no? Esta es la manera de acceder, entonces aquí nos muestra recién oculto. Eso entonces con la cuestión de métodos ocultos o métodos privados.
Si quiero acceder, sabemos que es de esta manera. Si no, podemos hacerlo de esta manera también. O sea, verificar que esté funcionando bien, digamos. Continuando entonces, tenemos un poco más. La vida interna de las clases de objetos. Habíamos visto ya un poco de este tip, si recuerdan. Es parte de una verificación de qué es lo que tiene internamente un objeto. También hemos visto con clases. Bueno, creo que hemos visto con clases por error, pero bueno. Que tengo aquí una clase con clase, una variable varía con valor 1. Defino mi método constructor, que va a tener por defecto una variable con 2. Defino un método que no hace nada, un método oculto que tampoco hace nada, y aquí está mi objeto. Perfecto, ya lo he creado, entonces viene acá y va a crearse con varía y con var2. Yo puedo imprimir el diccionario de mi objeto o puedo imprimir el diccionario de mi clase y me va a mostrar internamente todo lo que contiene, ¿no? Ya sea el objeto o ya sea la clase. Para el objeto O tiene solamente una variable 2. ¿Por qué? Porque no se ha guardado esta, se ha creado y por defecto viene el método inicializador o el método constructor. Entonces solamente ha partido acá. Si le hubiera dicho objeto punto varía, tal vez ahí me hubiera mostrado, ¿no? Como no, pues bueno, solamente tiene el variable 2. Y la clase en sí que contiene todo. Un módulo que reconoce como main, un varía que viene como 1, aquí está eso. El método inicializador, la función init en tal espacio de memoria, el método que es de tipo función con clase.método en tal dirección de memoria. Si recuerdan cuando queríamos entrar, ¿no?, a las funciones o métodos ocultos, los reconoce de esa manera. Entonces me dice de la clase con clase, el método oculto, que es una función de tipo con clase oculto en tal dirección de memoria. E internamente también tiene sus atributos diccionario, que es de tipo objetos, referencias débiles, un doc, que es nada. Entonces, todo lo que contiene el objeto, la clase en sí. Esto simplemente para repasar porque habíamos visto ya un poquito. Y bueno, se puede utilizar tanto para clases y para métodos, o para objetos también, este tipo de funcióncita. Su palabra reservada dict. He visto que estará bastante útil para saber qué es lo que tiene internamente un método o un objeto dentro de sí mismo. Bien, la vida interna de las clases y objetos, como continuación de este dict. Hay otra propiedad que es el name. Habíamos visto un poquito de esto cuando hacíamos módulos y preguntábamos, ¿no?, si el nombre es main, principal, que me muestre algo. Soy un módulo o preferiría ser un módulo, si recuerdo. Entonces es similar, tengo este método que me permite verificar si es que mi name existe o no. Tengo mi clase, no hace nada. Imprimo mi clase.name. Crea un objeto después de tipo con clase. Y este name, lo que sí, solamente funciona en clases, no en objetos. Si yo estoy preguntando acá el tipo de mi objeto, me va a salir que es objeto de tipo clase. Entonces, va a tener acá clase y me va a mostrar el punto name. ¿No? Es una manera como hacer un poquito de trampa, digamos acá, de preguntarle, ok, mostrarme el tipo, me va a mostrar mi clase. De la clase, mostrarme el nombre. Si yo le pusiera directamente objeto, me va a salir un error. Y bueno, si hacemos correr esto, entonces, el nombre de mi clase. ¿Cuál es el nombre de mi clase con clase? Obviamente con clase. De mi objeto. ¿Cuál es el tipo? Es un tipo de objeto de tipo con clase, ¿ok?
de con clase.name también es con clase. Entonces es un poquito redundante acá, ¿no? Y aquí lo que les decía, si es que no le pongo esa conversión, digamos, no es una conversión, no le pregunto de qué tipo es, me dice, el objeto no tiene atributo name, ¿no? Entonces, name solamente sirve para clases, no para objetos. ¿Y qué hace? Pues reconoce de qué clase se está creando. Ahora, la manera más óptima de hacer este tipo de punto name sería de esto, ¿no? Más que esta, porque estoy mostrándole aquí clase y muéstrame de qué clase es, obviamente me va a mostrar la misma. ¿Qué pasa si yo tuviera un montón de objetos creados y tengo varias clases? Tengo objeto 1 que es de tipo con clase, objeto 2 que es de tipo con clase 2, objeto 20 que es de tipo con clase 50, entonces puede tener un montón de objetos. Y de esta manera es más sencillo, ¿no? Verificar a qué clase pertenece ese objeto. Entonces es bastante útil también este name. Name tampoco es muy difícil, es barras bajas, bueno, guiones bajos y el name directamente. Esto me verifica entonces de qué clase viene. Y no es nada más, solamente eso sería con este tipo de palabra clave. Obviamente que se reconoce como un método. Hemos visto entonces el dict, el name. Hay otro también que es el módulo. Almacena el módulo que contiene mi definición de clase. Hay esto, ¿no? Lo decía, si mi módulo es main, o si el nombre de mi módulo es main, que me muestre algo. Aquí está también esa verificación. Tengo mi clase, no hace nada. De mi clase le pregunto cuál es su módulo, creo un objeto y también le estoy preguntando cuál es el módulo de ese objeto. Como es un módulo, me reconoce de dónde viene. Cuando nosotros hacemos correr cualquier ejecución, cualquier código, el módulo se va a reconocer como main, como el principal. Entonces, en ambos casos funciona, tanto para clases y objetos. Y en ambos casos nos está mostrando el main, que es de tipo principal. Podría yo tener módulos también secundarios, ¿no? Hemos visto cómo crear un módulo, paquetes y demás. Podría llamar un módulo de otro módulo y así sucesivamente. Entonces, ese módulo que yo estaría llamando ya no sería el principal. Y con esto puedo verificar en cuál estoy, digamos. Bien, entonces almacena el nombre del módulo el nombre del módulo que contiene la definición de mi clase. Es lo que hace justamente. Y obviamente es el que se ejecuta. Si es que estoy en mi módulo principal, es el main. Entonces aquí tenemos el dict, el name, el módulo. Son para verificaciones. Un método más creo que existe por acá. Bien, el bases o bases. Va a ser una tupla que contiene clases. Que la contiene no los nombres, sino las clases en sí. Aquí tenemos entonces una idea. Clase super 1, no hace nada. Clase super 2, no hace nada. Y tengo una clase sub. Entonces, estas van a ser sus clases padre. Y esta va a ser la clase hija. Va a heredar de super 1 y va a heredar de super 2. No va a hacer nada, pero los hereda de por sí. Bien, entonces tengo un método fuera de mis clases que dice que me imprima las bases. Le paso un parámetro CLS. Bueno, ¿qué será este CLS? No sé. Internamente, ¿qué va a hacer? Me va a imprimir un paréntesis, lo va a concatenar con nada. Y aquí recién, para cada elemento en cls.bases, imprimirme el elemento X, el nombre de mi clase, aumentarlo en espacio al final y concatenarlo con un paréntesis de cierre. Ok, ¿qué hace entonces este basis? Va a mostrarme todas las clases que tenga. Si yo correr esto, en el caso del primero,
para cada elemento en CLS. ¿De cuál? ¿De cuál? De X, ¿ok? CLS X.name. Viene acá. Aquí se está creando, no hemos visto. Aquí se está creando el print bases de super 1, las bases de super 2 y las bases de sub. Entonces, para super 1 va a venir acá, como super 1, va a crear este paréntesis, más un espacio, más este espacio. Para cada elemento de CLS de mi objeto, que es en este caso super 1, que me consiga todas sus bases y que me imprima su nombre de su clase. En este caso lo determina como una base que es de tipo objeto. Y de esa manera me lo imprime. Para el otro es lo mismo. Me reconoce como super 2, no tengo nada más. En acá obtiene todas las bases, me imprime el nombre de mi clase y nada más. Y en el último caso, recién, donde yo tengo el sub, como este sí tiene otras clases, va a ingresar a cada una de esas. Entonces viene aquí para cada elemento en las bases de esa clase, de ese elemento, voy a imprimir X, el primer nombre, aquí está, le doy un espacio y me imprime el segundo nombre. Y finalmente el paréntesis de cierre. Entonces, esto suele suceder o que me funcione bien, digamos, cuando tengo yo subclases, donde me reconoce todas las entidades, digamos, de las que yo esté heredando cosas. Y por eso me muestra acá el super 1 y el super 2. ¿Qué nos dice acá? Justamente el nombre de las clases que son superclases. El orden va a ser como se ha creado. Entonces aquí yo le ponía primero super 2, se va a crear el super 2. Solo las clases tienen este atributo, los objetos no. Si yo hubiera creado un objeto de tipo sub y hubiera intentado pasarle el name o el punto bases de objeto, no me hubiera funcionado, porque esto sirve solamente para clases. Aquí tengo una función. ¿Qué es lo que hace? No, esto nos está mostrando. Entonces, para eso sirve este bases, ¿no? Para encontrar todas las, se puede decir las superclases de alguna clase. Si son superclases ya no tienen, entonces por eso no me muestra nada. ¿Qué nos dice acá? Como una nota, una clase sin superclases apunta a un objeto. ¿Qué es lo que he hecho? Nos dice es de tipo objeto. Entonces aquí tenemos ya 4. Dict, name, module y bases o bases. Eso es en cuestión de módulos. No sé si tiene alguna duda hasta acá. Ok, entonces continuando. Vamos a ir viendo un poco de lo que es la reflexión e introspección. Hemos visto métodos, hemos visto ya en cuestión de para qué se utilizan, cómo se utilizan. Esto es ya ingresando un poquito a la idea, distintas ideas de poder codificar algo. La reflexión, introspección son diferentes en sí. ¿Qué nos dice sobre la introspección? Es una capacidad del programa para examinar el tipo o las propiedades de un objeto en tiempo de ejecución. Como su nombre indica, es ver dentro del código o de mi objeto, de mi clase, internamente qué es lo que tiene.
Ya hemos visto de esto. De hecho, ahorita acabamos de verlo, ¿no? Con la cuestión de dict, por ejemplo, viendo qué atributos tiene, qué métodos ha creado y demás. El módulo igual, el class, bueno, el name, perdón. Entonces son de esa manera de ver internamente lo que contiene. Lo otro es la reflexión. Nos dice, un paso más allá es la capacidad de un programa para manipular los valores, propiedades y o funciones de un objeto en tiempo de ejecución. Entonces, esto es ya manipularlos, ¿no? Hacer algún cambio y que esos cambios se reflejen en mi objeto, en mi clase y demás. Entonces, ya hemos visto más de introspección, tal vez entrar un poco más con lo que es reflexión. Bueno, no tengo que conocer la definición para manipular mi objeto. Hemos visto, hay maneras de ver qué es lo que tiene. Entonces, tal vez no tengo que conocer yo o saberme de memoria qué es lo que tiene. Puedo utilizar ambas para poder hacer que mi código sea interesante. Entonces, ya con estos conceptos de introspección y reflexión, vamos a ir viendo qué se puede ir cambiando. Acá nos da la idea de investigar clases. ¿Qué puedo descubrir acerca de las clases en Python? Pues puedo ver todo. De hecho, con el dict puedo ver las variables, con el class puedo ver de qué clase viene, el name, perdón. Entonces, me permite cambiar y ver cosas. Aquí tengo un ejemplo con la clase mi clase, que no hace nada. Creo un objeto de tipo mi clase, creo una variable de tipo A, bueno, una variable A con valor 1, una variable B con valor 2, una variable I con valor 3, una variable I real con 3.5, otra variable entero con valor 4, otra variable Z con valor 5. Bien, estoy creando entonces afuera distintas variables. Defino el método int y, bueno, método x con el objeto. Le estoy pasando como un parámetro, ¿vale? Para el nombre en el diccionario, aquí estoy utilizando dos métodos. Se puede, es totalmente válido. Primero llamo al diccionario y luego solamente llamo a las llaves. Si recuerdan, cuando hacíamos el diccionario, me mostraba llave como clave valor. Entonces, clave era, digamos, nombre de mi variable A igual a 1, B con valor 2. Entonces, como llave o como clave estaba A y B. Entonces, de esa manera va a obtener solamente las claves o las llaves. ¿De qué? De los diccionarios que encuentre en ese objeto. Ahora, para cada elemento, obviamente tengo un montón. Entonces, para cada nombre en todo esto, las llaves del diccionario de ese objeto, le pregunto, si el nombre comienza con I, ¿qué va a hacer? Va a crear una variable val, va a utilizar el getAttribute, ¿de qué? Del objeto y el nombre. Pero aquí estoy utilizando varias cosas, ¿no? Del objeto que tengo, va a buscar si tiene el nombre y lo va a poner eso en este valor, en esta variable. Pregunto de nuevo, si este valor es instancia de int, acá int va por el lado de que si es entero, ¿no? Si es una instancia de un valor entero, ¿qué va a hacer? Va a setear mi atributo, va a cambiarlo en sí. ¿Cuál? El objeto, el nombre y el valor más 1. Okay, aquí tenemos entonces, ¿no? Un getAttribute para ver qué es lo que tiene y un set para cambiar lo que tiene. Hemos visto esto de getters y setters también. Entonces aquí está haciendo eso. El get, como es, obtiene el nombre del objeto, el set cambia los valores.
Bueno, hasta ahí voy a ir buscando entonces en cada uno de mis objetos, en cada uno de mis valores de mi diccionario. Entonces va a venir como A empieza con I, no, entonces va a salir de acá. B empieza con I, no, acá va a venir I. Empieza con I, pues I. El attribute de mi objeto, el nombre. El nombre sería I. Sí, I es instancia entero que me cambia el valor. Y mi val va a valer más 1. ¿Cuánto tenía I? 3. Entonces va a cambiar ese valor a 4. ¿No? Entonces de esa manera. Entonces, para lo que empiece con I. Aquí tengo yo otro. Pero bueno, ya tenemos la idea. De acá imprime el diccionario de mi objeto. Esto para que nosotros veamos qué es lo que tenía todo mi objeto en sí. Aquí llama a mi parámetro, a mi método int_i de ese objeto e imprime otra vez el diccionario de esto. Entonces, acá me muestra el original básicamente, acá lo cambia y aquí me muestra de nuevo el cambio. Si yo hago correr entonces, me muestra el diccionario inicial, aquí está, ¿no? A con 1, B con 2, I con 3, y real con 3.5, entero con 4 y Z5, todos estos valores en sí. Acá he encontrado entonces A, B, se ha mantenido el I, ¿no? El que empieza con I y lo ha aumentado en 1, justamente esto. Al irreal no le he hecho nada. Empieza con I, pero bueno, he encontrado solo el primerito. Y pues de esa manera. Entonces, es una manera de obtener los valores que tiene, modificarlos si es que cumple alguna condición y mostrarlos, ¿no? Sí, hemos utilizado aquí entonces el método de cadenas starts with, el dict como método de ver qué es lo que tiene, el keys para ver solamente las llaves, get attribute, el si es instancia, el set attribute, y es así. Es una mezcla ya de varias combinación de métodos que nos permiten ver este tipo de cambios. Todo un lío, ¿no? Para hacer cambiar esto. Aquí nos define lo que tenía. Y es lo que hace. Entonces, un ejemplo así de cómo utilizar estos métodos. Continuando, esto ya es por parte de la herencia. Ok, antes de herencia, ¿qué nos dice? Mecanismo utilizado por clases y objetos que... Ok, la forma en la que el objeto puede presentarse a sí mismo. Entonces, viendo un poquito lo que tiene internamente, hacer un poco de introspección. Tengo una clase estrella. Defino su método constructor con nombre y galaxia. A ese nombre, para cada uno le asigno este nombre. Pues, tal vez suene redundante, ¿no? Pero es la manera, la mejor práctica de programación, mantenerlo de esa manera. Pasarle, aunque sea con el mismo nombre. Para el ser galaxia, internamente va a guardarlo como galaxia. Y aquí, tengo Sol, que es de tipo estrella, que va a tener como parámetros Sol, bueno, como argumentos, Sol y Vía Láctea. Si yo imprimo el objeto Sol, va a mostrar un montón de, bueno, esto, justamente. ¿De qué tipo es? Me dice, es una clase de tipo main, ¿ok? Como objeto en tal dirección. Entonces, Sol sería objeto de tipo clase main en tal dirección de memoria. Entonces, no me imprime lo que tiene internamente, me imprime qué es. Ahora, nos dice, si se ejecuta el mismo código en la computadora, se va a ver algo similar. Obviamente, el número puede que cambie.
Mm, ha cambiado, ¿no? Acá está en otro espacio de memoria, en el nuestro en otro espacio. Am, y pues obviamente no es muy útil solamente saber, ¿no? Qué es de tipo objeto, de tipo en qué parte de memoria. Esto no nos sirve por el momento, tampoco esto. Entonces, vamos a ir viendo. Esto nos da la idea de que se crea objetos y tiene internamente algún atributo, pero no dice nada más. Entonces yo podía intentar imprimir, ¿no? Podría decir, bueno, de Sol, imprimime su nombre, o de Sol, imprimime su galaxia. Y es de esta manera. Extraía con el inicializador, esto es lo mismo. Y aquí tengo un método. Otro método que es igual propio de Python, se podría decir, es el str. Me convierte lo que yo le pase en una cadena directa. Y yo no necesito llamarla. Por defecto, al igual que el init, se ejecuta. Entonces tengo una definición con str, el self, y retorno algo. Depende de lo que yo quiera retornar. En este caso quiero mostrar todos sus atributos, el nombre y galaxia. Entonces retorno eso. De cada objeto su nombre, le concateno en la y le pongo también su galaxia. Entonces, creando un objeto Sol de tipo estrella con los atributos Sol y Vía Láctea, e imprimo Sol. No estoy poniéndole sol.str. Esa es la idea de estas funciones, ¿no? Que son ya directas. Entonces yo cuando ejecute de forma instantánea, no instantánea, sino de forma directa, la ejecuta. Tanto el init como el str. Entonces la ha creado, les ha puesto estos valores acá, y en el str los ha leído y les está mostrando. Entonces yo no necesito hacer nada, ¿no? Esta es tal vez una manera más sencilla de crear objetos y mostrar lo que tiene internamente. Pero obviamente acá ya estoy concatenando con cadenitas extra, ¿no? Pero bueno, se entiende. Para eso nos funciona este str entonces. Es crear una cadena, ¿no? Para mostrarme lo que tiene. Es muy interesante este metodito. Método por default, por falla, digamos. Yo puedo definir mi propio método, eso sí, ¿no? Aquí podríamos haber puesto al revés, o cambiarle algo, concatenarlo con algo, eso ya depende de nosotros. Pero sí la idea es que se ejecute directamente. Eso por este lado. Entonces el init, el str. No sé si hay alguna duda hasta acá, hasta este punto. Ok, entonces, ingresando a lo que son fundamentos de programación orientada a objetos, más al lado de la herencia. Vamos a ir viendo acá entonces ejemplos de lo que son ya herencia de un nivel, de dos niveles, de varios niveles, el paso de parámetros, la jerarquía. Ya viendo más entonces, entrando a lo que es herencia. Acá nos vuelve a decir, ¿no? Herencia es más antiguo que la programación de computadoras. Hemos visto eso, la idea de herencia ya es cuestión de biología y demás. Entonces ya se sabe cómo va. Nos dice, bueno, es pasar diferentes bienes de una persona a otra después de la muerte. El término se relaciona con la programación y tiene un significado diferente. ¿No? Obviamente no necesito que mi clase muera para que la otra obtenga sus atributos y demás. Entonces, es la diferencia. Padre, madre, o solamente padres, o solamente madres, quién sabe, que heredan algunos atributos, ¿no? O tener hijos que tienen más características de uno que del otro. Ahora, en la programación orientada a objetos, el pasar atributos y métodos es
tener una subclase. Una subclase va a heredar todo lo que tenga mi clase padre. La idea es construir nuevas clases utilizando algo que ya estaba definido, ¿no? Utilizo todo lo que tenía una clase padre. Entonces yo no necesito definir desde cero algo. Yo directamente utilizo algo que ya tenía. Entonces esto me permite construir clases más especializadas, más concretas, utilizando reglas y comportamientos que ya estaban definidos antes. Los hemos visto. Acá tenemos que el factor importante de este proceso es la relación entre la superclase y sus subclases. Me dice, si B es subclase de A y C, no, perdón, B es una subclase de A y C es subclase de B, significa, ¿no?, que A es el padre, B sería el hijo y C sería el nieto, algo así. Entonces C es una subclase de por sí, de tanto de B como de A. Entonces, como que el nieto es una subclase del padre y también es una subclase del abuelo. El padre y del abuelo. Esa es la idea. Entonces, aquí tengo la herencia de dos niveles. Habíamos visto de un solo nivel, ¿no?, donde heredaba de varias, pero en este caso yo tengo lo que son herencias de más niveles, es decir, una jerarquía más inferiores, por ejemplo. Tengo mi clase vehículo, tengo mi vehículo terrestre y tengo mi vehículo oruga. Si recuerdan, nuestra jerarquía era así, ¿no? Mi vehículo, luego vehículo terrestre, podía tener vehículo oruga, de desplazamiento y no sé, no me acuerdo cuál más. Entonces, este era uno de esos subclases dentro de vehículo terrestre. Y aquí me muestra de dónde estoy heredando. Vehículo terrestre está heredando de vehículo. Y vehículo oruga está heredando de vehículo terrestre. Por el momento no hace nada. Vamos a ir viendo entonces cómo se puede utilizar esto. No es más complicado que ver esto. Cuando se ve herencia es sencillo. De hecho, no ver más o menos así de dónde estoy viniendo, qué es lo que estoy utilizando acá. Acá tengo yo distintas funciones para verificar cuál es la relación entre mis clases. Habíamos visto ejemplos de cómo se utiliza, cuando se hereda y demás. Aquí estamos viendo más o menos la introspección, más que la reflexión. Tengo vehículo, vehículo terrestre, vehículo oruga, y aquí están sus herencias. Acá, le digo, para cada clase en vehículo, vehículo terrestre, vehículo oruga, entonces le estoy pasando estos tres como lista. Y le estoy preguntando para cada elemento en esta lista. Pues va a venir primero a este, luego va a venir a este, y luego va a venir a este. Internamente, le digo, para cada elemento le paso la misma lista. Primero va a venir a este, luego a este, luego a este y luego a este. ¿Y qué va a hacer? Me va a imprimir si es que es subclase. Es un metodito entonces, y subclase para preguntarme si es que algo pertenece o es una subclase de otra clase. En este caso, me pregunta, ¿clase 1 es subclase de clase 2? Hemos visto que estas preguntas de tipo si es o no es algo, nos responde como true y false, ¿no?, como valores booleanos. Entonces me va a preguntar, si es, que me muestre sí, si no es, que me muestre no. O bueno, que me muestre true o que me muestre false. Y al final que me lo concatene con un tabulado. Esto es un \t, un tabulado. Me lo imprime, entonces va a venir acá, va a preguntar para clase 1, vehículo, para el primer elemento. Vehículo es su clase de vehículo. Cuando son a la misma altura, sí. Vehículo es su clase de sí mismo, pues sí. Vehículo es su clase de vehículo terrestre. No. ¿Por qué? Porque es una superclase. Vehículo es subclase de vehículo urbano. No. Entonces va a ir preguntando así. Lo siguiente, vehículo terrestre
¿Es su clase de vehículo? Sí. ¿Por qué? Porque está más antes, ¿no? Es una subclase justamente. De esa manera entonces voy a preguntarme. Y bueno, el resultado va a estar así. True, false, false, true, true, false, true, true, true. Y el primer caso, ¿no? Vehículo es de vehículo, sí. Vehículo es de vehículo terrestre, no. Vehículo es de vehículo oruga, no. La siguiente. Vehículo terrestre. ¿Es de vehículo? Sí. ¿Es de vehículo terrestre? También, de sí mismo. ¿Es de vehículo oruga? No. Y la otra. Vehículo es de vehículo, sí. Vehículo oruga es de vehículo terrestre, sí. Y de sí mismo también. Entonces, de esa manera nos ha respondido acá. Ahí nos funciona entonces este método de esta función y subclass. Acá nos da la idea de cómo lo verifica. Entonces, este con este y así sucesivamente, ¿no? Como con una matriz más o menos acá lo he hecho. De una lista con otra, la comparación. Entonces aquí lo único que recalcar es que una clase va a ser subclase de sí misma y de las que están por, por encima, ¿no? Va a ser subclase de las que está por arriba. Y entonces el método is subclass. La otra opción es la otra pregunta, el is instance más bien. Ahora, el is instance va a ser más al lado de si es instancia. Hemos visto, ¿no? La idea de qué es una instancia. Y bueno, si no, para repetir, cuando nosotros hacemos una clase, al crear objetos, nosotros creamos instancias de esa clase. Entonces, ya suponiendo eso, tenemos la misma idea. Vehículo, vehículo terrestre, vehículo oruga. Crea un objeto de tipo, bueno, un objeto mi vehículo de tipo vehículo. Creo otro objeto, mi vehículo terrestre, de tipo vehículo terrestre. Y creo otro objeto, mi vehículo oruga, de tipo vehículo oruga. Entonces estoy creando de cada uno de estos. Para cada objeto en mi lista igual y para cada objeto en otra lista la misma, le pregunto si es instancia ya también. Le estoy pasando mis objetitos como lista y le estoy pasando mis clases también como lista. Te pregunto, ¿mi vehículo es instancia de vehículo? Sí. ¿Mi vehículo es instancia de vehículo terrestre? No, porque solamente es de tipo vehículo. Entonces nos va a suceder la misma idea, ¿no? Si es que son instancias de subclases, como en este caso de vehículo oruga es vehículo terrestre y al mismo tiempo vehículo oruga es tipo vehículo. Entonces, si el objeto lo creo de tipo vehículo oruga, también puede que sea instancia de las anteriores. Si nosotros ejecutamos esto. Para el primer caso, mi vehículo. Para el primero nomás, ¿no? Para sí mismo está bien. Para el segundo, mi vehículo terrestre es de tipo vehículo terrestre. Va a ser para este y para este, nada más. Para el último no. Y para el tercero, pues sí, ¿no? Si es su clase, entonces va a ser, mi objeto también va a ser instancia de este y de este. Entonces, el isInstance para preguntarme si es que objeto corresponde a alguna clase. Y bueno, si son clases padres, va a corresponder también a esas. Y tenemos entonces este otro metodito. Y bueno, la forma de verificar es la misma. Ahí tenemos entonces, ¿no? El isInstance. Y aquí tenemos el is. Este es similar más o menos a una pregunta, ¿no? De que si algo es otra cosa. Bueno, yo pregunto si es que algún objeto es similar a otro. Tengo aquí una clase de tipo, bueno, una clase llamada clase muestra, una función, un método inicializador o constructor con un parámetro. Defino
a mi val como este valor. No hace nada más. Creo mi objeto 1 de tipo clase muestra con valor 0, mi objeto 2 con clase muestra con un valor 2, y mi objeto 3 que le digo vas a ser igual a mi objeto 1. Va a tener lo mismo. A mi objeto 3 con el valor val le aumento a val 1. Ok. A mi objeto le pregunto, ¿objeto 1 es objeto 2? ¿Objeto 2 es objeto 3? Objeto 3 es objeto 1 y me imprime después los valores. ¿Qué valor tiene objeto 1? ¿Qué valor tiene objeto 2? ¿Qué valor tiene objeto 3? Esto para verificar al final. Entonces, la primera parte. Yo ejecuto esto. Objeto 1 no es objeto 2, hemos visto que se crea con otros valores de por sí, entonces ahí se nota la independencia, ¿no? Ni objeto 1 es 2, ni objeto 2 es igual a 3, ¿no? Estos dos entonces son falsas. Esta sí, ¿no? Le estoy igualando, le digo objeto 3 vas a hacer lo que tenga objeto 1. Y acá le estoy cambiando recién el valor. A mi objeto, cambiarle el valor por, en lugar de lo que tenía 1 que era 0, mi objeto 3 va a tener como valor 1. Entonces se ha creado de la misma manera, se ha como copiado el valor, y pues al final esta estaría apuntando al mismo espacio de memoria que mi objeto 1, ¿no? Hemos visto esto ya dos veces. Cuando creamos en variables, cuando intentábamos intercambiar valores y le poníamos directamente si es igual, y también en lo que eran en listas, en métodos, en funciones, bueno, donde no puedo copiar los valores, ¿no? Esto en listas habíamos visto cómo se copian valores, que era con rodajas, entonces es la misma idea. Estoy pasándole la dirección de memoria a la misma cajita que tiene objeto 1, le estoy diciendo objeto 3 vas a tener la misma cajita. Entonces, si yo cambio algo en objeto 3, va a afectar a objeto 1. Caso contrario, ¿no? Si yo cambio algo en objeto 1, va a afectar a mi objeto 3. Por esa razón, al final, cuando yo muestro esto, cuál es el val de cada uno de mis objetos, muestra 1, 2, 1. Entonces, el objeto 1 también ha cambiado. Era 0 y por esta razón ha cambiado a 1. Ahí me está mostrando simplemente sus valores al final. Ahora, el otro ejemplito es este. Me dice, tengo una cadena 1 que es Mari tenía con un espacio. La cadena 2, Mari tenía el corderito y nada más. Y mi str1 que le digo, concatenate con corderito. Bien, entonces estoy imprimiendo las dos posibilidades, ¿no? Mostrando aquí cuál es la diferencia de este is. Le pregunto primero, para mi cadena 1 si es igual que mi cadena 2. Y en el otro caso, si mi cadena 1 es lo mismo que mi cadena 2. Hay una diferencia, puede parecer algo similar, pero esta igualdad y esta igualdad es distinta. Me pregunta uno si es que es objeto o si es del mismo tipo de objeto. Y el otro me pregunta si es que el valor es igual. Entonces si hago correr este, bueno, me va a correr el primero también y el segundo. Hasta aquí. En el primer caso, mi cadena 1 es igual a mi cadena 2, ¿no? Porque Mari tenía un corderito, se va a mostrar de la misma forma. Pero mi cadena 1 es distinta a mi cadena 2. ¿Por qué? Porque, bueno, están apuntando a otro espacio.
a otro espacio de memoria. Si yo le pongo str1 igual a str2, ahí sí me va a salir que es lo mismo. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos opciones, entre la igualdad y la del is. Eso nos dice acá, el operador is verifica si dos variables se refieren al mismo objeto. Esto es valor, esto es objeto. Las variables no almacenan objetos, sino identificadores. Entonces es lo que les decía, no está apuntando al mismo espacio de memoria. Acá nos dice, nada, nos explica lo mismo entonces. Esa es la diferencia entonces entre estas dos operaciones. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, el encontrar propiedades y métodos. Estoy viendo ya que estamos. Ya. Propiedades y métodos. Vamos a verlo acá. Tengo una clase super, defino su método constructor, que tiene nombre. El str, que retorna mi nombre es, ¿ok? No todos los datos internamente que tiene. Defino una clase sub, que va a heredar de super, y también defino su método inicializador. Tiene su propio nombre. Ahora, ¿qué voy a hacer con este propio nombre? Pues lo voy a guardar y lo voy a pasar como si fuera parte del método inicializador de mi superclase. Lo guardo y también le paso. Bien, yo estoy creando un objeto de tipo sub y le paso como argumento Andy. Este Andy va a venir acá como parámetro. Bueno, de hecho, va a venir acá como parámetro hasta este punto, Andy. Nombre ahorita es Andy. Reconoce su método inicializador acá. ¿Qué hace? Con Andy crea el método inicializador de super. Entonces, este Andy va a venir acá y por esto va a venirse a este punto. Ese Andy va a venir acá, el nombre va a ser Andy y mi str que se lee de forma directa va a mostrar mi nombre es Andy. Entonces da un poco de vueltas, ¿no? Pero eso es llamar, digamos, de un método a otro. Entonces cuando yo imprimo mi objeto va a mostrar mi nombre es Andy. Es cuestión simplemente de entender, ¿no? Cómo va de la subclase a la superclase. Estoy utilizando entonces el str también, estoy utilizando el método inicializador de la clase super en sí, de esa manera, ¿no? Esta es la forma entonces en la que yo puedo obtener algo. Aparte entonces es importante que sí, que se entienda en sí. Si yo tuviera otra clase, bueno, una clase super 2, por ejemplo, podría yo decir, no, hereda de ambas y de ambas quiero que me muestre su inicialización. Puede que en la primera me muestre el nombre, en la segunda me muestre solo apellido. Y en mi clase sub que me una mis dos superclases. Entonces yo puedo llamar a mi inicializador de super y puedo llamar también a mi otro inicializador de mi super 2 de esta manera. Entonces le paso esos parámetros y nada, sería así de sencillo. Bueno, vamos a tener algo similar acá. Uno, por ejemplo, apellido, digamos. Tengo mi método, tengo mi otro método, tengo no sé nada más. Tal vez mi str también, ¿no? Podría ser. No sé. Vamos a hacerlo igual. Mi apellido es. Que me muestre el apellido. Entonces,
Acá yo le pasaría como super y como super 1. Vamos a hacer como nombre apellido. Init con nombre y un apellido. Ojo, miren, estoy poniendo como apellido. Le paso entonces a self de super como nombre y de la misma forma le paso a mi super 1 a su método inicializador de mí mismo su apellido. Va a venir acá, lo voy a mostrar acá, va a venir hasta este punto, le va a poner el apellido como AP y lo va a copiar. Entonces, yo le voy a poner sub Andy Gómez. Gómez. Espero que esté todo bien. Mi nombre es Andy y está mi super 1, super 0, init, super 1. Ok, ¿qué puedo hacer acá? Está solamente reconociéndome este super, ¿no? Super 1. De hecho, si yo le paso aquí mi super 1, si hago esto, va a reconocer primero esto. Mi nombre es, algo está mal acá, no mi nombre. Self, apellido, nombre. Vamos a intentar con esto. No creo que sea el de hecho no creo, pero vamos a ver. Ya, perdón, no es este lío. Mantenerlo como estaba. No ahí. Se va a ocurrir esto. Mi apellido es Gómez. Va a depender entonces el orden. Para que me muestre ambos, yo tendría que hacer una herencia de 2 niveles, tal vez. ¿No? Donde digo super 1, tal vez que herede de super. Y sub que herede de super directamente. Entonces no estaría haciendo una herencia de un solo nivel, sería de 2 niveles donde uno herede de otro y me muestre recién el resultado al final. Es una manera. Hay distintas formas de hecho. Si yo la heredaría, podría mostrarme directamente, ¿no? Como cadena y que acceda a su valor como si fuera su hijo. Podría. Por el momento no vale la pena mucho mostrar esto. Vamos a ir viendo más ejemplos de ese lado. Lo que sí acá, lo único, puedes mostrarnos un método inicializador como yo lo obtengo desde la clase padre o desde cualquier clase padre. De hecho, nos va a mostrar acá un ejemplo similar. Bien, entonces, ¿cómo voy a encontrar estas propiedades? Como continuación, ¿no? El super, el init con el nombre que le pase. Accede a mi superclase sin necesidad de conocer su nombre. Tengo la clase super con el inicializador, el str, que es lo mismo, aquí mi sub. Y aquí es otra manera, en este caso, de pasarle ese valor, ese parámetro, digamos, ese tipo de parámetros. Lo defino en lugar de ponerle el nombre de mi clase, que bueno, por chiripa, digamos, acá me sale como super, le paso esta función. Esta es una funcioncita que reconoce a todas las clases padre de esta subclase. Yo no le paso el nombre, directamente le paso la función que reconoce cualquier superclase. Y hago de la misma manera. Entonces, si yo lo hubiera hecho de la anterior forma, ¿no? Con mi super y mi super 1, y si yo paso de esta manera mi super, iba a depender de cuál iba a mostrarle primero igual, ¿no? Iba a ser indistinto. Hacen lo mismo. La única diferencia entonces es el paso de esta forma, con mi función super. Que va a imprimir pues, lo mismo, ¿no? Mi nombre es Ana. Más directa, sí. Obviamente es mucho más directa. Ahí si yo tuviera un montón de clases donde tengo clases
bueno, clases padres, clases hijas, clases abuelas, no sé. Entonces, directamente yo le paso este parámetro, me reconoce todas las superclases y me inicializa algo. Y de la manera, ¿no? Entonces, no es más que eso. Hacerle súper como necesita. Como continuación, tengo las variables. ¿Cómo acceder a las variables de clase? Tengo mi clase super, tengo mi variable subvar con 1, sub. Y mi clase sub con una subvar. Entonces una supervariable, una subvariable, 1 y 2. Creo mi objeto de tipo sub, que hereda de super. Entonces, yo puedo obtener mi subvar y también mi subvar, porque está heredando. Eso es así de sencillo. Puedo entonces tener mi 1 y mi 2 acá, sin ningún problema. Cuando hereda, se puede. Por les decía en el anterior ejemplo, si lo hacía como superclase, como super 1 que hereda, o bueno, de hecho sí, tengo mi super, tengo mi clase super 1 que heredaba de super, y mi clase sub que heredaba de super 1, me iba a funcionar bien, ¿no? Me iba a mostrar el nombre y apellido posiblemente. Es la idea entonces de este tipo de obtención, ¿no? Se puede acceder a las variables cuando se está heredando, tanto de la clase padre como de su misma clase. Pues entonces, considerando esto de las propiedades que son las variables de la clase como tal. Bien, otro tipo de variables son las de instancia. En este caso, tengo mi función, bueno, pero mi clase super tiene su método constructor con una subvariable, ¿no? Una supervariable 11. Tengo otra clase sub que hereda de super, su método constructor que llama a la de la clase super su inicializador, e internamente tiene su propia variable sub con valor 12. Entonces, si yo creo un objeto de tipo sub, va a venir acá, va a llamar a esto, va a crear su propia variable 11 y también va a crear sus propias variables sub. Entonces va a imprimirme ambas, ¿no? Primero la sub 12 y después la 11. Es la misma idea entonces, ¿no? Poder acceder directamente mediante su método inicializador a alguna variable. Estos son variables de instancia. ¿Por qué? Porque estoy instanciando en algún punto, ¿no? Y estoy mandando sus atributos directamente. Una pequeña diferencia entre, ¿no? Variables de clase, variables de instancia. En la clase se creaba sin método constructor en sí, y estas son ya como parte de las clases como tal. La única diferencia, pues, la manera, la estructura, ¿no? La estructura de cómo se crean sus variables. Después se puede acceder, si es que son clases hijas, se accede a las clases padres. Bien, continuación, encontrar, bueno, aquí vamos a ver directamente. Tengo una clase de nivel 1, una variable, varía 1 con valor 100. Defino mi función constructora, acá, donde el donde var1 va a ser 101. Y tengo una función 1 que va a tener un 102. No lo está haciendo nada, simplemente retorna esta función 1 un 102. Tengo por otro lado mi clase nivel 2, que hereda de nivel 1. Eso significa que todo esto va a estar internamente acá. Tengo mi variable varia2 con 200, mi método inicializador, que va a llamar al método inicializador de mi superclase. Entonces va a venir acá, va a crear este 101 y nada más, no solamente el inicializador. Y luego va a crear una variable 2 con valor 201. Tengo mi función 2,
que retorna 202, nada más, solo los retorna. Y también tengo una clase nivel 3, entonces aquí tenemos ya una herencia de 2 niveles. Esta hereda de nivel 2. Entonces, internamente tengo mi varía 3 que tiene el valor 300. Defino mi método constructor que va a llamar a mi superclase con su inicializador. Va a venir acá, que al mismo tiempo llama a este. Pues va a tener mi nivel 3 por defecto, va a tener este 101 por defecto hasta este punto. Luego, mi nivel 3 va a tener su propia variable 3 que tiene 301 y mi función 3 que retorna 302, solamente lo retorna. Creo un objeto de nivel 3, ok. Va a venir acá, va a mostrarme el varía 3 internamente, se va a crear. Luego el super con el inicializador. Bien, el inicializador acá tiene el super del inicializador anterior. Va a venir acá y mi inicializador tiene el 101. Hasta ahí se ha creado la parte inicializadora de mi superclase, con el 101. ¿Dónde estoy? ¿Qué más hace? Mi var 3 tiene 301 y nada más, hasta ahí solamente la creación. Ahora, depende cómo yo llame. En este caso, de mi objeto, que es de tipo nivel 3, le digo que me obtenga la variable varía 1. Puede, ¿no? Porque es clase hija. Entonces va a venir hasta acá y va a mostrar ese 100. El var 1 igual, puedo acceder. 101. Y mi objeto punto fun 1. Voy a mostrarme esto. El 102. Entonces todo esto me lo está haciendo. Lo mismo para el objeto con varía 2, var 2 y fun 2. Está mostrar 200, 200, 201, 202. Y para el 3, ¿no? El 200, el var 3 con 300, var 3 con 301 y objeto 3 con 3. Entonces, varias definiciones y nos muestra eso, ¿no? 100, 101, 202, 200, 201, 202, 300, 301, 302. No se puede. Está mostrando aquí varios niveles que me muestra justamente el resultado. Ahora, ¿qué nos dice acá? Va a encontrar el objeto mismo en todas las clases involucradas y va a mostrar lo que tiene. Si ambos intentos fallan, va a demostrarme un error de atributo. Bueno, en este caso no, porque sí existen. Si yo trataría de acceder a un 4, por ejemplo, ahí recién me saldría un error. Mm, 3 niveles, hemos visto eso. Entonces aquí estoy ya hablando de 2 niveles. De 2 niveles para adelante, cuando son ese tipo de herencia con varias clases padre o varias clases hijas, eso es también la idea, se considera lo que es herencia múltiple. Vamos a ir viendo un poco más de esto. Esto es de 2 niveles. Bueno, aquí nos dice de 3 niveles, ¿no? Porque estoy teniendo nivel 1, nivel 2, nivel 3. En sí, esta es la clase padre, la clase hijo y esta sería como la clase nieto, ¿no? Pero bueno, son clases hijas nomás. Herencia múltiple vamos a ir viendo entonces. Cuando se hereden de una misma clase varias cosas o de varias clases alguna cosa. Ok, la herencia múltiple. Entonces, cuando tiene más de una superclase. Justamente esto. No hemos intentado, tal vez nos hemos adelantado un poquito. Tengo una clase super A, tengo una clase super B. Mi variable A con 10, mi función A que retorna 11. Mi variable B que tiene función B que retorna 21. Mi subclase que hereda de A, que hereda de B. No hace nada, solamente hereda. Entonces, como es heredera, digamos, puedo acceder a todo, ¿no? No necesito tener nada, eso que nos está mostrando aquí. Puedo heredar lo que sea y simplemente la tengo como una subclase. La creo y de mi objeto le muestro la variable A, la función A, de mi variable B y mi función B. Entonces, me va a mostrar ambos valores, el 10, el 11, el 20, 21. Es la manera, entonces. Hereda de 2 partes y me muestra. Puede, entonces. Es lo que nos dice acá.
hereda de ambas clases todo. Es... Ahora, aquí hay un término nuevo que es el overriding. ¿Qué sucedería si es que más de una de mis superclases define una entidad con un nombre particular? ¿Qué me dice acá? ¿Qué pasa si tengo mi super A con variable A y mi super B con variable A? Por ejemplo, esa es una forma, ¿no? Tengo mis dos variables de la misma forma y también tengo acá la herencia. Entonces, si yo lo hago de esta forma, puede que haya una pequeña confusión. Eso justamente es el overriding, como una sobreescritura, se podría decir. En sí, como nos dice, una anulación. Entonces, esta va a anular, bueno, perdón, em, va a cambiar esta y puede que anule la otra. Puede que. En este caso creo que no va a afectar mucho. Vamos a ver. 10, 11, 10, 21. No exactamente. Lo ha anulado. El, el 10 es de acá. Mi variable entonces se ha creado como 10. Mi objeto var A lo he mantenido por 10, ¿no? Como 10 directamente. Y eso que está después. Entonces, hay ese tipo de problemas. Entonces, hay que tratar de manejar variables distintas para evitar este tipo de errores. Mire acá, var A, fun B. Va a venir acá, hereda el var A. ¿Listo? ¿Dónde está? Aquí. Para 10, 11. Otra vez var A, que también era como 10. Y fun B. Entonces, a la primera que entra, ¿no? De hecho, si yo le pongo acá mi var al revés, si le pongo de mi función B y de mi función A, puede que lo cambie el orden y me muestre 20 más bien. ¿Qué he hecho acá? 10, 21 y 10, 11. No le ha cambiado, pero sigue siendo el var A del primerito definido. Entonces hay ese tipo de problemitas que se pueden manejar con esto nada más. Es de manejar variables, entonces es de mucho cuidado. Aquí he acá. Esto. Y bueno, simplemente con eso, ¿no? Y con eso ya no hay problema. Entonces aquí está el overriding. Cuando mantenemos el mismo nombre, pues se sobrescribe y se mantiene con el mismo valor. Lo otro, ¿cómo Python encuentra propiedades y métodos? Tengo uno en nivel 1 con variable 100 y uno que retorna 101. Nivel 2 con 200 y retorna 201 la función. Tengo una misma función, no el mismo nombre, no la misma función. La para el nivel 1 y la función para el nivel 2. Y una nivel 3 que hereda solamente de nivel 2. Bien. Creo mi objeto de nivel 3, que va a ser de tipo nivel 2. Va a crear sus variables var y su función si acaso la llamo. Internamente solamente va a tener esto. De mi objeto llamo mi var, aquí va a estar el 200, y mi fun, que va a retornar 201. Entonces esto igual es una herencia, ¿no? Me va a obtener el 200, 201. Ahora, nos dice que la entidad definida después, en el sentido de herencia, anula la entidad definida anteriormente. Aquí no se nota tanto. Nivel 3 no tiene ni var ni nada. Entonces simplemente está llamando a esto. Si nivel 2 heredara de nivel 1, por ejemplo, podría haber un problema, ¿no? ¿Qué pasa? La var y método fun de la clase no las entidades de los estudios derivados de nivel 1. Acá me afecta. Podría ser de nivel 2 y acá ponerle nivel 1, por ejemplo. O primero el nivel 1, luego el nivel 2. Esto ya podría ya variar. De nivel 1, entonces, le digo, va a ser de nivel 1, perdón, de nivel 2 va a ser esto, ¿no? El 200, 201. Y luego de nivel 1. El var acá era 200. Y luego le estoy diciendo que sea 100. Si yo hago esto
y le paso los mismos, vamos a ver qué nos muestra. Doscientos, 201. ¿Por qué? Porque este ya ni lo ha leído, básicamente. Me ha mostrado lo que tenía que mostrar. Si yo le cambio el orden, como hemos visto en el anterior rato, el 100, 101. Entonces, aquí hay un poco como que prioridad, si vemos. Dependiendo de qué le pase, nos va a mostrar primero de alguno su valor. Y el otro pues se va a mantener así, no va a cambiar siquiera. Entonces, este es del último, ¿no? Va a depender entonces el orden en el que yo le pase los parámetros o las superclases. Eso para mostrar aquí eso de la variación. Ahora podría ser nivel 2 del nivel 1 que herede. Si hereda eso, pues no hace nada, no va a crear una variable con 100. Nivel que herede de nivel 1, por ejemplo. Y esta que herede de nivel 2. Que me muestre el var de mi objeto 3, que hereda de mi nivel 2, que hereda de mi nivel 1. Entonces, esta vamos a ir viendo cómo varía. 200, 201 no he hecho nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, no he necesitado cambiarlo. Va a venir acá como nivel, que como var va a tener 1, pero aquí le está cambiando el valor. Como fun con 201. Entonces, no afecta mucho. Lo va a cambiar al final, sí, ¿no? Otra cosa fuera que yo lo tendría al revés, ¿no? Que nivel 1 herede de nivel 2. Bueno, aquí nos daría el error porque estoy definiéndolo abajo recién. De hecho, aquí vamos a ver ese errorcito. No existe, ¿no? Nivel no existe. Oh, no, nivel 2, perdón. No existe. Entonces, de esto tengo que subirlo arriba en sí. Solo para hacer pruebas. Ok. 200, ¿qué vamos? 100, ¿no? 100, 200, 201, ¿sí? Sí, 200, 201. ¿Por qué? Porque, bueno, de nivel 3 que hereda de nivel, esto nivel 1 tendría que ser para que este herede de acá y este herede de acá. Ahí recién me va a mostrar el 100. Entonces depende de cómo yo lo determine, ¿no? De cómo yo lo defino. Eso nada más en cuestión de herencia, verificar si acaso mejor es tener variables distintas, a menos que no se afecte una con otra, ¿no? Entonces, esa es cuestión de considerar. Y acá tenemos otro ejemplo con subclases y pues una clase izquierda, una clase derecha. Como clase var, bueno, la izquierda que tiene variable i, var izquierda que tiene dos i's, y una función que me retorna izquierda. Derecha, tengo variable d, variable derecha de d, y función que retorna derecha. Paso, izquierda y derecha. Creo objeto de tipo fun. Entonces, si le muestro la var, va a mostrarme primero cuál. Esta. No hemos visto entonces por orden de prioridad que la vas a agarrar. Var, el objeto var izquierda, objeto var derecha y fun. ¿Cuál fun? Vamos a ver. Ya hemos visto, de hecho, cuál nos va a mostrar primero. Y es lo que hace, ¿no? Ha ingresado a la de izquierda, a esa var. No importa que tenga igual esta, pero solamente ha hecho caso a esta. Al bar izquierda, bueno, obviamente es esta, al bar derecha es esta. Y mi fun no la ha visto siquiera de la derecha, solamente ha hecho caso a esta. Entonces puede variar, ¿no? Si yo le paso primero derecha antes que izquierda, me va a mostrar el D y aquí me va a mostrar derecha. Vamos a hacer eso rápidamente. D y derecha. Eso es entonces este paso de cuando se le pasa las mismas variables con el mismo nombre y pues agarra la primera. Así. Es la idea entonces cuando se le pase parámetros o cuando se le pase
ese tipo de argumentos, de ver a cuál va a ser caso primero. Jerarquías. ¿Cómo construimos jerarquías? Hemos visto, ¿no? Que son jerarquías de poner una rama superior, las inferiores, de ahí partimos en más, y así sucesivamente en más ramas. Entonces, esas jerarquías mucho más grandes. En programación no se suele utilizar como muchas jerarquías, o sea, de decir el bisnieto, el nieto, el abuelo, o sea, no se suele. Se puede. Tendría que haber casos muy específicos, pero no se suele utilizar tanta jerarquía, digamos, tantos niveles de jerarquía. Acá tengo el de la jerarquía, hemos visto ya varios ejemplos. Tengo la clase 1, la clase 2, que hereda de 1. Aquí, mi definición de hazlo. Imprime hazlo de 1. Mi definición de haz algo que llama a mi función hazlo, ¿no? A esta. Entonces aquí, de aquí salta acá. Y mi clase 2, que hereda de 1. También tiene su método hazlo, que me imprime hazlo de 2. Bien, yo creo un objeto de tipo 1 y mi objeto 2 de tipo 2. Para el primero, le digo 1 haz algo. 1 haz algo, me imprimes el hazlo, me voy a imprimir esto entonces. Hazlo de 1. Y en 2, haz algo. Va a venir a 2, va a ingresar al haz algo. Haz algo, ¿dónde está ese? Está en el 1. Lo puede usar porque es un método de su clase padre. Pero este llama al hazlo. ¿De cuál? Del objeto. Para eso aquí vemos este self, otra utilidad de este self. Del mismo. ¿Cuál era el mismo? Era de tipo 2. Entonces este hazlo va a ser. Va a reconocer al self como objeto de tipo, ¿no? Es de tipo 2. Si hago correr. Hazlo de 1, hazlo de 2. No importa que tengan la misma definición, reconoce de qué objeto es. 2 es de tipo 2. Entonces viene aquí y haz algo de sí mismo. ¿Cuál es sí mismo? Es de tipo 2. De tipo 2 hazlo. Entonces va a venir al tipo 2 y me va a mostrar esta ejecución, ¿no? Esa es la idea entonces de este self. Un poquito como que más notorio, digamos. Por más que tengan el mismo nombre, ejecuta el de su misma clase. Entonces, ¿qué nos dice acá? 2 y más 1, 2. 2 veces. Y pues, nada más. El haz algo, el hazlo. Bien, aquí nos da una nota donde la situación en la cual una subclase puede modificar el comportamiento de superclase es polimorfismo. Polimorfismo es, bueno, el cambiar el comportamiento en sí. Bueno, como nos dice, viene de la palabra griega polis, muchos, y morfe, forma, o formas. Muchas formas, entonces. Una clase puede tomar varias formas dependiendo de las redefiniciones de sus clases. Aquí estaría eso, ¿no? Le redefino una funcióncita, pero va a ser propia de esta clase. Entonces va a ir cambiando el comportamiento. Aquí estaría viendo un poco, habría reflexión más que introspección. Entonces el método cambia el comportamiento y en sí como que se denominaría como un método virtual, ¿no? Es propio de por alguna razón virtual. El comportamiento puede ser modificado en cualquier momento. Ahora, esta es una idea básica. Vamos a ir viendo un poco más. Polimorfismo, esto se suele ver en herencia, justamente por esas razones, no es modificar algo. Y bueno, es un término bastante utilizado en programación como tal. Aquí tengo el cómo construir una jerarquía de clases, ¿ok? Como continuación.
Estamos importando la librería tiempo, el vehículo oruga, y tengo, a ver, dentro de vehículo oruga tengo un vehículo terrestre y nada más, ok. Solo son definiciones, esto no va a hacer nada porque no estoy llamando en ningún lado o no estoy instanciando nada. Entonces tengo un vehículo oruga con su función control de pista, izquierda y alto. Aquí este ejemplo ya me acordé. No hace nada. Tengo mi método girar, le paso el parámetro izquierda. El control de pista lo manda con esa variable. No va a venir acá entonces. Con la variable que yo le pase y con true. Hago que duerma 0,25 segundos y vuelvo a llamar mi control de pista con izquierda y con false. Vuelvo a llamar aquí entonces. Lo otro, vehículo terrestre, no hereda de nadie, ¿no? Entonces tengo mi girar ruedas delanteras con izquierda y on, no hace nada. Una función girar que le paso izquierda. Va a venir a este método y le va a pasar izquierda con true. Le hace dormir 25 milisegundos y vuelve a llamarme con false. Entonces, son definiciones. Esto, bueno, es cómo se maneja un auto, creo. La idea, ¿no? De girar, girar ruedas delanteras, el otro es controlar la pista. Entonces, el girar ruedas, control de pista, ¿qué nos dice? El método girar son similares. Bueno, sí, ¿no? De hecho, aquí tengo mi girar izquierda, que se le pasa un parámetro nada más y que dependiendo de lo que le pase, hace otra cosa, eso sí. Podría yo modificar este código con tal de que no repita mis códigos. Vamos a ir haciendo eso de a poco. Aquí tenemos una idea. Ok, tengo la misma idea, entonces, bueno, la misma, sí, la misma idea. Le digo vehículo va a ser cambiar de dirección, girar izquierda, lo mismo le estoy pasando, aquí control de pista, cambiar dirección, donde está el girar. Para evitar esas redundancias, estoy creando un método, perdón, una clase padre, con funciones cambiar dirección y un girar izquierda. Entonces, este va a ir variando según mis subclases. ¿Qué es lo que hace el cambiar dirección? Izquierda true y luego izquierda false. Voy a crear mi vehículo oruga como subclase de vehículo. Entonces va a tener estas dos cosas. Posiblemente el acceso, ¿no? Entonces, control de pista, no sé nada, le paso un cambio de dirección con izquierda, ¿ok? Estoy utilizando esa función. Y el vehículo terrestre, igual que gira y cambia de dirección. Tienen la misma entonces, ¿no? La misma funcioncita. La llamada, la misma función del vehículo como tal. Ok, estoy usando la misma idea, solamente cambiando los parámetros y cambiando a cuestión de herencia, para evitarme tener mismas definiciones que posiblemente no cambien mucho. Eso es una idea. Todavía no hace nada, estamos yendo modificando de a poco estas clases. Hace lo mismo, gira ruedas delanteras, controla la pista, cambia de dirección, en este caso cambia de dirección, Por el momento no hace nada. Ahora, obviamente aquí nos dice, el polimorfismo ayuda al desarrollador a mantener el código limpio. ¿Por qué? Nos dice, la ventaja es que permite implementar un nuevo algoritmo de giro. Va a depender de qué clase es, ¿no? Girar está cambiando entonces. Aquí está el girar como izquierda, se le pasan dos parámetros. En vehículo oruga, no tengo nada más que control de pista y cambio de dirección. En vehículo terrestre quiero girar ruedas y cambiar ruedas, ¿no? Entonces, en algún punto puedo utilizar el girar y le puedo pasar algún parámetro aquí, dependiendo, ¿no? Si es de tipo vehículo oruga o si es de tipo vehículo terrestre. Le paso algún parámetro y le muestro algún método, ¿no? Simplemente lo llamo. Entonces, ya está definido aquí, sin repeticiones internamente.
Ahora, se va a ir modificando un poco más. Esto para ir mejorando, obviamente, el código. Me evito hacer alguna clase con muchas cosas, tal vez. Yo definiendo así varias clases. Estoy cambiando un poco la idea. Tengo pistas y tengo ruedas. Y luego tengo vehículo. Entonces, tengo la clase pistas que tiene la función cambiar dirección. Y nada más, solo imprime y hace esa acción. Las ruedas que tiene el cambiar dirección y me imprime eso. Tengo mi clase vehículo. Puede ser de cualquier tipo y va a depender cómo yo cree mi objeto para que haga esto o haga esto. No, ya no tengo que depender de solamente esta clase, por ejemplo. Internamente, vehículo define su constructor con un controlador, dependiendo de lo que le pase. Y un método girar, que dependiendo de lo que le pase va a hacer esto, ¿no? Con true va a dormir y false después. Entonces, aquí yo creo un vehículo ya sea de ruedas o de pistas. En este caso, estoy definiendo el tipo con ruedas. Le paso como parámetro una clase. Aquí estamos viendo algo nuevo. Estoy pasando como parámetro a vehículo una clase que va a ser tipo ruedas. Una de estas ruedas aquí. Entonces tengo clases. Son clases separadas, ninguna hereda de ninguna. Son clases directamente. Ni padres ni hijas. Le paso a vehículo, entonces, parámetros ruedas. ¿Dónde va a venir acá? Bien, vehículo, no tengo parámetros. El inicializador, aquí le estoy pasando ese parámetro. Al controlador va a venir ruedas. La clase ruedas. A mi self controlador, mi variable controlador va a ser de tipo clase ruedas. Ok. Ruedas que tiene. Cambiar dirección e impresión. Nada más. Y lo mismo hago para vehículo con pistas. Lo creo de tipo vehículo y le paso como parámetro que sea clase pistas. Entonces se va a crear de esta manera ya también. Hasta ahí no sé nada, solo se crea. Aquí estoy variando las funciones. Le paso al con ruedas, que es un objeto de tipo clase, de tipo otra clase. Le paso un girar, el método girar con true. Ok, entonces aquí vamos a ir viendo. Con ruedas.girar. Con ruedas es de tipo vehículo ruedas. Con ruedas, ¿dónde está? Vehículo tipo ruedas. Y tiene parámetro de girar con true. Entonces, esta izquierda va a ser true. Bien, entonces tengo mi método, mi función inicializadora. Acá voy a ir poniendo sus comentarios para que le sigamos. Aquí va a ser de tipo ruedas. Aquí a mi izquierda se está formando en un inicio, lo estoy pasando como parámetro true. Bien, entonces va a venir aquí como el controlador. Self.ruedas cambiar dirección con el parámetro izquierda que es true y true. Entonces, aquí sabemos que viene con true true. Cambiar dirección de cuál? De ruedas. Eso es esto, ¿no? Ruedas.cambiar dirección. Va a venir acá. Punto cambiar dirección. El true y el true. Ruedas, true, true. Nada más. Ahí terminaría esta partecita. En el otro. Con pistas, girar false. Ok, el con pistas es de tipo vínculo, pistas. Esto ya también. Nos va a venir acá, lo va a pasar como parámetro inicializador en pistas. El controlador va a ser pistas. Va a ser la clase pistas.
Va a venir acá, va a ser el controlador, pistas, punto, cambiar dirección. ¿Y cuál estoy pasando a la izquierda acá? Allá, el girar con false. Entonces aquí ya también va a venir con false. Nos ha faltado esta partecita. No usamos varios. Bueno, con esta podemos hacer. Acá va a venir con false. Al ser, entonces, el controlador es pistas, cambiar dirección eh, con false, true. Hasta este punto, hasta el 16 entonces. Con false y true de pistas. Aquí va a venir con false, true. Pistas, false, true. Termina ahí. El tiempo me da 0,25 milisegundos. Y de pistas, punto cambia de dirección con false, false. Vuelve aquí. Pistas con false, false. Pistas, false, false. Entonces hay dos, ¿no? Hay cuatro salidas en sí para cada uno. Y pues hemos visto cómo van, ¿no? Se pasa como parámetro, entonces clases también. Y está para el primero. Ruedas, true, true, ruedas, true, false. Esta no hemos hecho la corrida, ¿no? Pero se entiende. Y la segunda, false, true y false, false. Y es eso. Lo único nuevo acá que estaríamos viendo es el pasar como parámetro una clase. Y es más sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, es con pistas, ruedas y vehículo, nada más. E internamente estoy definiendo mis funciones para cada uno, ya sea para pistas o para ruedas, y qué es lo que hace en sí un vehículo genérico. Dependiendo de lo que le pase, hace otras cosas. Entonces, a este tipo de modificación que se ha hecho es composición, se denomina composición. Hemos visto herencia hasta el anterior ejemplo, donde decíamos, bueno, va a ser de tipo vehículo, voy a tener vehículo oruga, que va a heredar de tipo vehículo, y vehículo terrestre, que va a heredar de tipo vehículo. Eso es herencia, componer un objeto usando otros objetos. Los hereda los atributos, los métodos y demás. Lo otro es la composición. Compone un objeto usando objetos diferentes. Entonces, los objetos utilizados entregan conjuntos rasgos deseados, ya sean propiedades, métodos, que permiten construir una estructura más complicada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digamos, en herencia, tengo un vehículo. Puede ser, digamos, autos, ¿no? Un vehículo de tierra puede ser tal vez un Toyota, un Nissan, no sé, un Mitsubishi, no sé, cualquier marca. Son, cualquiera de esos autos son vehículos, son autos terrestres, por ejemplo. En la composición diría, un auto está compuesto por ruedas, por volante, por asientos. Es la diferencia entonces entre herencia y entre composición. Herencia todos tienen lo mismo y se definen por características, algunas características distintas. Composición se compone algo más grande a partir de otros objetos más pequeños, como les decía, ruedas, asientos, manubrio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, bastante grande, pero se puede hacer la misma solución de distintas maneras, eso se podría decir acá. Entonces, esto es composición. Hemos ido componiendo según pistas o sea ruedas. Ahí se nota la diferencia entonces. Bien, entonces, okay, hasta ahí estoy viendo. Bueno, hasta ahí en todo caso vamos a quedar hoy día. Y pues no sé si tienen algunas dudas. Y bueno, pues entonces quedaríamos ahí, nos veríamos en la siguiente clase directamente.
Entonces se cuidan. Chao, chao.